Somos una empresa 100% mexicana, que desde 1997 crece y trabaja todos los días con la misión de diseñar líneas innovadoras de joyería y accesorios de lujo. Con los más altos estándares de manufactura y servicio, superando siempre las expectativas de nuestros clientes, socios y colaboradores, manteniendo una cadena de valor que abarca diseño, fabricación, difusión y comercialización. Joyas, bolsos, relojes y artículos de lujo para el hogar, que nos han llevado a tener reconocimiento internacional, con más de 400 puntos de venta, 75 boutiques monomarca y presencia en todo el mundo. Daniel Espinosa Jewelry. 20 años incentivando la competitividad de México en el mundo de la moda y el lujo. 20 años contigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es José Luis Fetolini. Os doy la bienvenida a un webinar más de Workshop R2. Como habéis visto en el vídeo de la introducción, hoy en este webinar tenemos a alguien muy especial, siguiendo bueno, pues esos otros webinars en los que también hemos ido contando historias de emprendimiento, las cuales, pues bueno, nos parecen muy interesantes porque son realmente inspiradoras y es bueno conocer de primera mano a, bueno, pues esos diseñadores que han llegado lejos, que han creado sus proyectos y que, bueno, que han logrado, pues, llegar lejos con sus marcas. Y bueno, pues no podríamos hablar bueno, de joyería en México sin mencionar a Daniel Espinosa, ya que él es, bueno, pues podríamos decir el diseñador de joyas más internacional del país de México. Y bueno, como habéis visto en la introducción del vídeo, pues bueno, su empresa tiene presencia en todo el mundo y bueno, son ya más de 20 años en el sector de la joyería y, y bueno, pues vamos a tener a Daniel que nos va a explicar un poco, bueno, hemos preparado unas cuantas preguntas que bueno, seguramente os resultarán interesantes, en las que queremos saber un poco más cómo ha sido esta trayectoria y también, bueno, pues cómo visualiza el futuro, ¿no? Cuando quieras, Daniel, estamos ya en línea. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gusto en saludarte y en saludarles. Un placer, Daniel. Pues bueno, como hemos dicho, bueno, pues te tenemos unas preguntas preparadas. Yo creo que, bueno, que cualquiera que se dedique a la joyería y sobre todo, pues cuando nos referimos a habla hispana, pues bueno, cualquiera conoce el nombre de Daniel Espinosa, ¿no? Eres un gran referente en joyería, pero para empezar con una primera pregunta, nos gustaría saber cómo pasaste de ser un diseñador de joyas local a ser una marca reconocida fuera de México, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco cómo fueron esos primeros años de expansión? Bueno, les comparto con muchísimo gusto que, bueno, yo empiezo a trabajar en el mundo de la joyería cuando tengo 17 años, es decir, al mismo tiempo que voy entrando a la universidad, inicio con mi negocio de joyería, pero solamente de comercialización, sin todavía tener este componente de diseño y de creación, sino solamente un poco de estilismo, haciéndole algunos ajustes a los modelos que ya existían en México y que de alguna forma empecé a buscar a través de diferentes mercados nacionales e internacionales, pues los canales que se fueron dando, haciendo exposiciones en Alemania, en Inglaterra, en España,
en Italia. Y entonces de esa manera, antes de lanzar mi propia colección de joyería, por lo que yo hacía de una manera ya recurrente es visitar estas exposiciones, también las de Estados Unidos, por supuesto, la de Las Vegas, JCK, y algunas otras ferias que me permitían tener esta relación, porque antes de las redes sociales, obviamente, solo se daba a través de esta visita directa a una exposición o a una visita de negocios planeada ex profeso para conocer a los candidatos a clientes o los posibles prospectos de cliente. Así que entre los 17 y los 22 años que termino la carrera de joyería, el curso de joyería, de diseño de joyería específicamente, pues me estoy involucrando muchísimo y de manera muy constante con la forma de fabricación que tenemos en México, que es absolutamente manual y que a diferencia de otros países, pues no es su componente más importante. Entonces, esta parte internacional se da naturalmente porque yo ya conozco a varios de estos clientes en diferentes lugares y países y cuando lanzo, algunos años después, la colección bajo mi nombre, Daniel Espinosa, en el 97, pues de alguna manera me fue un poco más sencillo presentar esta nueva colección ya diseñada por mí y bajo mi nombre. Entonces, es ahí donde empieza en España, especialmente la parte internacional, y es entre España y México que se logra pues este inicio de internacionalización para luego replicarlo en otros países de Europa, ¿no? Francia, Italia, Reino Unido, y así es como pues poco a poco se fue dando esta parte internacional. Daniel Espinosa no es tan solo un ejemplo de talento y creatividad, ¿no? Por lo que vemos en tus diseños. También lo es un ejemplo en lo que es emprendimiento y modelo de negocio, tal y como nos acabas de explicar. Una pregunta muy importante y que me gustaría pues, tener tu opinión es ¿qué es lo que necesita un diseñador o una marca para lograr ese éxito comercial? Aparte, o sea, de más allá de lo que es el talento y de la creatividad. Mira, me parece a mí que lo más importante es tener una base muy clara y muy sólida de una diferenciación del diseño que haces, es decir, una especialización en algún estilo con el cual coincides o con el cual abrazas y prefieres. Y después de ello, pues un storytelling alrededor de esta creación es extremadamente importante y necesario tenerlo claro desde el inicio. Es decir, que una vez que sabes cuál es lo que a ti te diferencia de otros diseñadores o de otros conceptos, en cuanto a diseño estamos hablando, es tenerlo muy claro, generar una colección completa y visualmente y estéticamente muy integrada para poder hacer el lanzamiento de esa colección, pero siempre contando con esta historia alrededor, desde el momento de la creación hasta el momento de quién lo hace, cómo lo hace, quién engasta las piedras, las gemas, qué origen tienen, dónde se tallan, cómo se tallan. En fin, contar todos estos detalles porque a la gente hoy más que nunca le interesa saber algo que va a llevar cercano al cuerpo, un collar, una pulsera, unos aretes o un anillo. Finalmente, lo que se busca es que se conozca la historia detrás. Ya no es solamente la pieza per se y la belleza detrás de ella o el valor como tal, sino la historia detrás de cada una de estas piezas, dónde y cómo fue creada. Entonces, creo muy importante el pues tener un storytelling claro, propio y pues al ser ello de esta manera, pues es único. Entonces, creo que son los elementos más importantes para poder eh, compartir tu creación y la historia detrás de la creación. Y bueno, pues vinculado con el tema de la creación, viendo, visualizando algunas otras entrevistas de las múltiples, ¿no? que podemos encontrar por internet, pues bueno, dejas caer el que, bueno, pues tu inspiración procede mayoritariamente de tus viajes, ¿no?
pero ¿nos podrías explicar de qué forma, digamos, tomas notas, cómo creas esos mood boards a través de esas ideas y sobre todo cómo transformas una inspiración que pueda venir de cualquier viaje en una idea? Bueno, algo que estudié en Rotterdam, becado por el gobierno holandés, y algo que me queda muy claro y que fue un consejo hace más o menos 20 años, pero que continúa absolutamente vigente, es que cualquier persona que nos dediquemos al mundo de la creación y al mundo del diseño, pues debemos de convertirnos en observadores muy activos. En ese momento, pues no existía la facilidad, hace 20 años, de contar con un teléfono con el cual puedes tomar notas muy rápidamente a partir de lo que vas viendo y viviendo en alguno de estos viajes, como es en mi caso. Eh, Sino que la sugerencia en ese momento era pues tomar nota en la libreta de diseño, en la libretita en donde puedes ir anotando o puedes ir dibujando o puedes ir tomando idea de lo que estás viendo en ese país, en esa ciudad, eh, a través de su arquitectura, a través de sus diferentes expresiones de la vida misma, de la gente que vive en ese lugar, cómo se arregla, cómo se enjolla, qué gemas prefieren. Es decir, ir entendiendo un poco el lugar desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que creo que de alguna manera hoy, complementando con las fotografías, pues se genera un mood board que es el que defines que será el hilo conductor para la creación de cada una de las colecciones. En mi caso, al tener boutiques completas o joyerías completas, Daniel Espinosa, debemos de tener pues diferentes conceptos que si bien van hilados uno con otro, también buscamos el tener posibilidad de alguien a quien el estilo sea mucho más llamativo o extravagante pueda encontrarlo dentro de una boutique, o bien sea algo un poco más conservador con un twist de diseño o un guiño a la joyería, a la colección de joyas que estás creando, para que tengan de todas formas este componente en una pieza, digamos, un poco más de corte más clásico. Entonces, pues es así como creo las colecciones, entendiendo los diferentes grupos a quienes voy dirigido. Ujú. Bueno, y me imagino que en un proceso creativo de este tipo, pues bueno, aparecen un sinfín de ideas. ¿Cómo aplicas un filtro para descartar ciertas ideas y escoger otras? Y sobre todo, ¿qué es lo que sucede con esas ideas que se suelen descartar? Eh, Creo que una fórmula específica o mágica para poder seleccionar algo sobre otra de las piezas o las colecciones que vas a crear, no me atrevería a recomendarlo. Lo que sí sugiero es que hay cosas que como creativos, nos atraen más, nos gustan más. Y disfrutamos de hacerlo y disfrutamos de crearlo. Yo creo que eso finalmente se va a transmitir y se va a visualizar al momento de crear la colección. Entonces, sin duda, lo que más sientas propio sobre esa idea es irse, porque ideas creativas puedes tener muchas, pero finalmente lo más interesante, sin duda, es que sea algo que verdaderamente despierta tu pasión como creativo, que en ese momento tu interés es mayor por dedicarte a algún tipo de colección en particular por algún razonamiento personal que reflejas en tu diseño. Entonces, sería como una idea el poder realmente irse por las piezas que te hagan sentir y que te hagan latir de manera mucho más contundente en una idea que otra que seguramente pasa. No puedes tener la misma eh, fuerza por un estilo que por el otro o por una idea que por la otra. Habrá alguna que siempre tendrá pues, más peso que la otra. Así que ya habrá más tiempo para crear estas otras ideas. Muy importante mantener notas vigentes de todo lo que diseñas y de todas las ideas que te van surgiendo, porque tal vez hoy no es su momento, pero en un año, en 2 años, en 5 años, se puede perfectamente convertir en una colección que pero, tal vez sea mejor tiempo para lanzar. Ujú. Y aparte de esa selección personal,
¿cómo te afecta tal vez las necesidades del mercado? Como diseñador has comentado que hay que ser muy observador y evidentemente el mercado es algo que no podemos perder de vista. ¿Cómo afectaría esas, bueno, pues, esas modificaciones en las necesidades en el mercado a la hora de escoger esos diseños, ¿no? Descartar unos y decantarse por otros? Bueno, sin duda tienes que pensar que debe de haber dentro de la colección un rango específico de precio y tener claro que vas a tener un nivel de piezas que sean las más accesibles o asequibles y luego habrá la joya de la corona, literalmente, que sea parte de la colección y que la haces por gusto, por pasión y porque disfrutas de ello de manera como creativo. Pero no será Ujú. la pieza que más se vende, sin embargo, sí será la pieza que ayuda a vender el resto de las colecciones de manera pues más ágil porque la gente puede visualizar el consumidor su parte creativa llevada al máximo y de ahí cada quien va tomando pues su trocito de cielo, el que les corresponda o el que les guste o el que el bolsillo les permita adquirir, ¿no? Sería la pieza estrella o la pieza de imagen de esa colección, ¿no? Sí, es correcto. Sí, pero siempre tienes que tener un grupo de piezas que son las que van a ser el bread and butter de la venta, del día al día. No hay otra razón por el cual no tenerlas. Si sabes que es algo que de manera constante te están solicitando, pues hay que tenerlo. En Ujú. cualquier colección. Sabemos que otra de tus pasiones y que bueno, que en este caso al dedicarte a la joyería pues no has podido realizar es la arquitectura. Nos gustaría saber también pues bueno, de qué manera influye esta pasión en tu trabajo y en tus diseños. Pues de manera muy contundente porque efectivamente, digamos que es lo segundo que me hubiera gustado dedicarme si no fuese diseñador de joyería. Me encantaría construir espacios. Eh, Me disfruto cada vez que me es posible de estos espacios físicos de diferentes arquitectos en diferentes lugares del mundo para entender su perspectiva, su visión y pensar de qué manera tanto esta idea de luz y de eh, diseño de edificios o diseño de espacios la puedo yo convertir en una versión pequeña en joyería. Y por supuesto que hay grandes y fantásticas ideas que puedes llevar al mundo de la joyería si te dedicas a visualizar la arquitectura de cada uno de estos lugares o países o tu mismo entorno en donde vives para retomar pues todos estos espacios que puede ser una lámpara, un candil, el picaporte de una puerta, la textura finalmente de una calle o de un empedrado, en fin, hay mucho por donde puedes tomar elementos creativos y es por ello que también pues la arquitectura resulta una fuente de inspiración muy potente para mí, porque lo disfruto, porque me gusta, porque trato de entenderlo visualmente, de ver desde diferentes ángulos qué pensó el arquitecto o el diseñador, en caso de que es un espacio interior, al momento de crearlo. Así que la combinación de gemas, de piedras y demás también viene de esta parte que tiene que ver con la arquitectura y con el diseño de interiores. Entonces, pues están correlacionadas y funcionan paralelamente. Siempre son una fuente de inspiración. Ujú. Sabemos también que trabajas 2 veces al año en el diseño y creación de nuevas colecciones. ¿Nos podrías explicar un poco, ¿no? De forma resumida, obviamente, ¿no? Cómo se desarrolla el proceso creativo en Daniel Espinosa? Y bueno, me refiero a esos pasos, a cada uno de ellos pues bueno, cuando una vez tienes tus ideas, cómo se transforman en diseños y cómo trabajas también con tu equipo y, por ejemplo, pues qué tipo de prototipos realizáis, cómo serían un poco los pasos desde lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa creación de mood board, esa selección de ideas, hasta tener, digamos, la colección, la nueva colección en una bandeja.
Bueno, primero hay que considerar que la manera en la que las colecciones que yo trabajo, el 95% está hecho a mano, es decir, no tenemos un molde o no lo hacemos en casting, se hace todo a mano, como se hacía en los años 40, 50 en muchísimos lugares del planeta y que hoy pues, en algunos lugares se han especializado en cera perdida o en microfusión o casting. En nuestro caso no es así, por lo cual me permite de alguna manera reunir todos los bocetos o todas las fotografías que voy tomando durante cierto periodo de tiempo para que posteriormente con mi equipo, bueno, primero lo hago yo personalmente, hago la selección del musgo, por dónde queremos ir, qué podemos hacer, y empiezo a trabajar con cada uno de los artesanos que tienen más tiempo en este taller que tenemos en Tasco, Guerrero, aquí en México, en un, pues es un pueblo pequeño dedicado pues de manera muy importante al mundo de la fabricación de joyería de plata, con unas técnicas y unos modelos realmente únicos. Entonces, pues trabajo con cada uno de ellos, les explico la idea del engaste de la piedra, cómo lo queremos hacer, o el metal, cómo me gustaría corrugarlo, cómo me gustaría trabajarlo. Y empezamos con los bocetos que se dan entre su habilidad para poder ejecutar la pieza y la idea que ya va plasmada en un boceto con el cual se trabaja, pues es como se va afinando. Y a lo mejor nos toma dos o tres piezas previas hasta que sale la pieza con el terminado, con el estilo, con el feeling que me gustaría, incluso con el peso mismo de la pieza, porque a veces puede llegar a darse muy pesado y a veces puede ser extremadamente ligero, por lo cual hay que trabajar sobre estas colecciones con cada uno de los artesanos e ir creando. Pero algo importantísimo es que nunca desecho una pieza, aunque no pase para esa colección en ese momento, se resguarda y posiblemente en otra ocasión o en otro momento, pues ya será el momento para poderla lanzar o utilizar. Entonces es así, como a través de primero las colecciones y luego los prototipos y luego también dependiendo de las gemas o de las piedras que tenga, pues empiezo a trabajar con ellos y poco a poco va dándose ese resultado y cada vez que van saliendo una pieza, cuando ya tomó forma o de alguna manera la colección, entonces por ahí seguimos y continuamos hasta generar el conjunto completo. Bueno, imagino tal como lo cuentas, es un trabajo apasionante, ¿no? Y sobre todo, pues trabajar con artesanos, con un equipo de artesanos y ver cómo de tus ideas y primeros modelos, pues las cosas van tomando forma, ¿no? Sí, y también puede darse que eventualmente den un giro completamente inesperado, Ujú, porque se entendió de una manera diferente el boceto, el diseño, etcétera, y como es manual, pues hay cosas que han salido completamente diferentes a lo planeado, pero también lo aprecio y lo considero, ujú. porque a veces ese toque hace que también dé una diferenciación interesante en las colecciones por el hecho a mano y porque finalmente somos seres humanos interactuando con diferentes ideas y concepciones de lo que estás viendo eh, en un papel. Lo puedes entender de forma diferente. Así que es muy interesante y también muy divertido el proceso. Ujú. Sí, a veces de accidentes surgen buenas ideas. Sí, totalmente. Bueno, nos has hablado sobre Tasco y bueno, pues queríamos volver un poco, ¿no? A esas raíces y queríamos saber qué es lo que significa Tasco para Daniel Espinosa y también qué significa Daniel Espinosa para Tasco. ¿Nos podrías comentar esto un poco? Bueno, yo te puedo compartir que el hecho de haber nacido y crecido rodeado de tantos artesanos y todos haciendo piezas absolutamente diferentes, pero algo que siempre fue y resulta ser que sigue de la misma manera, es que todos trabajan con las mismas herramientas, pero lo que visualizas en cada uno de ellos es la gran habilidad que han ido adquiriendo de generación en generación, o bien a quienes hemos ido formando en este taller que se llama Casa de Plata y que está en Pasco, cuyo objetivo es, por un lado, que sea un museo vivo y en donde la gente pueda llegar y conozca el saber cómo se hace cada una de las piezas
y no es un show predeterminado, sino que cuando te llega este grupo de visitantes y llegan al taller, pues están viendo lo que está sucediendo en el día a día, no se cambia nada de lo que se va a trabajar. Son las líneas normales, las mesas normales, el trabajo que cada uno hace, y lo interesante es que cada uno está haciendo tal vez una colección diferente. Uno está haciendo serpientes, otro está haciendo esferas, otro está haciendo cubos, uno está haciendo un poco de todo porque a lo mejor está trabajando para el boutique online. En fin, es muy interesante el ver cómo están los diferentes procesos al mismo tiempo sucediéndose y que cada persona imprime su conocimiento ahí. Entonces, pues sí, la mezcla de materiales, que también es muy importante, que algo que me ha diferenciado el no utilizar necesariamente solamente plata, sino puede ser plata, bronce, baño de oro, oro, puede ser cualquier material. Lo importante es el resultado estético de la pieza, no el costo o el valor detrás de cada una de ellas. Así que para mí, el haber nacido ahí y aprendido todas estas posibilidades de creación y darle este giro en cuanto a diseño se refiere, pues ha sido algo increíble, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de ver en diferentes países otras formas de producción, como lo he hecho en Tailandia o en Italia o en China o en diferentes lugares en donde la producción es absolutamente diferente. Y bueno, pues yo me sigo encantando porque México y porque el trabajo hecho a mano de Tasco es fabuloso y lo comparto siempre y lo digo con mucho orgullo, que la mano de obra y la calidad del terminado no se dan de la noche a la mañana, sino que son generaciones las que van pues transmitiendo ese conocimiento. Entonces, para mí significa todo, el haber nacido en ese pequeño pueblo y regresar y construir este espacio tan bonito que tiene como objetivo mantener la forma de trabajo y las tradiciones de creación de joyería como se ha hecho durante muchos años. Entonces, para mí es valiosísimo el haber crecido en Tasco. Y bueno, creo que también ha habido, en el sentido contrario, eh, que mucha gente ha tomado el ejemplo de Daniel Espinosa y se ha lanzado a crear sus propias colecciones, algunas veces con su nombre, algunas veces con el nombre de una marca, con mayor o con menor éxito, pero lo importante es tratar que eso que se logre, ¿no? Que se pueda eh, intentar al menos. Ujú. Hablando de lo que es talento mexicano, pues bueno, ¿nos podrías indicar algún otro diseñador de joyas de tu país al cual admires? Bueno, sin duda, es que es un trabajo tan extenso y tan completo que William Spratling, sin duda el maestro de la platería en los años 30 y 40, que es un arquitecto de formación, arquitecto, y se va a ir a Tasco bien con su conocimiento estético, crea las colecciones que hoy siguen siendo increíblemente bonitas. Entonces hay un trabajo excepcional y un legado increíble de de este maestro. Eh, bueno, también Tane, que es una empresa mexicana dedicada a la platería y con muchos años de tradición en el arte objeto y en la escultura, y por supuesto en la joyería, tienen un legado increíble, aunque no son de Tasco, son originarios de la Ciudad de México, pero han hecho un trabajo excepcional y creo que están haciendo una renovación muy completa de la marca, del estilo y demás. Pues es un trabajo muy bonito, pero el trabajo a través de los años es admirable. Daniel Espinosa lleva más de 20 años en el mercado y, bueno, pues evidentemente las cosas han cambiado mucho desde entonces. ¿Nos podrías explicar cómo ha afectado lo que son las nuevas tecnologías en la fabricación de las joyas? Pero cuando dices nuevas tecnologías, ¿te refieres a tecnologías para la fabricación como tal? Para la fabricación, sí. O si seguís, en este caso no ha modificado nada porque seguís trabajando de la misma manera que lo hacíais hace... No aplica en este caso en particular. Si de pronto usamos un poco de láser
en los cortes, pero es mínimo, o en los grabados que utilizamos para darles texturas o personalización a los modelos que están pensados y diseñados para que cada quien le dé su toque o cuente su historia, sus fechas importantes o los nombres de alguien a quien aman y aprecian. Pues esa es, digamos, la parte más actual, ¿no? que estamos utilizando. Pero fuera de eso, yo sigo utilizando las mismas técnicas de joyería. Sé que hay avances increíbles del diseño y de la fabricación en 3D, pero no es mi caso. Es completamente diferente la forma de fabricar. Y hablando de lo que son las tecnologías en comunicación, en lo que sería el mundo digital, también, o sea, esto ha cambiado muchísimo y bueno, queríamos también saber cómo se ha adaptado Daniel Espinosa a ese mundo digital. Bueno, ahí yo creo que llevamos una ventaja muy importante porque finalmente el trabajar con las redes sociales, la difusión, yo lo que hacía anteriormente de forma muy constante es ir físicamente a mis tiendas para tener contacto con cada una de las clientas, entender, escuchar qué les gustaba, qué no les gustaba, qué estarían buscando, para qué momento lo quieren, en fin, escucho muy constantemente y ahora leo y escucho a través de las redes sociales de cuál es la reacción de tal o cual pieza o de tal o cual colección. Hace 2 días presenté en Cancún una colección de body chains, esta joyería para hacer portada en el cuerpo, eh, alguna especie de corsets o en las piernas para momentos de playa o para momentos pues que vienen, ¿no? La primavera y el verano. Y lo hicimos ahí y también lo hicimos al mismo tiempo en un live en Instagram, en Facebook, etcétera. La verdad es que la reacción es muy positiva, entonces, porque la gente quiere escuchar en vivo lo que está sucediendo detrás de una marca a la que aprecian y quieren entender qué es lo que está pasando. Así que bueno, sí, ha afectado benéficamente las redes, por supuesto, y es un medio de difusión espectacular. Pero siempre tienes que tener consistencia en lo que dices, en lo que transmites, en las piezas que tengan coherencia entre lo que ves, lo que el cliente va a recibir y lo que la persona y lo que estás contando finalmente. ¿Y qué consejo le darías a cualquier persona que, bueno, que tiene como sueño el crear su propia marca de joyas? ¿Qué le dirías y, bueno, y sobre todo, qué consejo más valioso le podrías dar para que, bueno, que pueda vivir de este sueño que es la joyería? Bueno, yo creo que sin duda estudiar profundamente la historia de la joyería, los diferentes estilos de la joyería y, bueno, crear a partir de este conocimiento que vayas adquiriendo tu propio estilo, buscando generar algo que diferencie lo que tú haces de lo que ya existe. Y bueno, finalmente crear una marca de joyería puede resultar hoy relativamente rápido, el lanzamiento lo puedes hacer en las redes sociales y comunicarlo a través de ellos. Sin embargo, me parece que no hay nada como el cliente sepa y perciba desde el número uno el que la pieza que estás diseñando esté perfectamente hecha, que tenga un terminado espectacular y que sea realmente el mejor esfuerzo que puedas hacer en cada una de las piezas que tú lances o que tú generes como parte de tu colección. Pero entenderte también qué es lo que quieres hacer. O sea, si vas a ser un diseñador de joyería, vas a crear una marca, tiene que tener consistencia detrás de ello y finalmente tener un estilo definido, lo más definido posible, que por supuesto siempre se va adaptando, pero sin duda estudiar, entender y ver qué es lo que hay hoy por hoy, en todo momento, en diferentes lugares. Y bueno, como última pregunta, comentarte que bueno, sabemos que eres un enamorado de Tailandia, lugar donde en Workshop R2 pues contamos con estudio escuela. Pues la pregunta sería, ¿cuándo vendrás a visitarnos? Pues confío en que muy pronto, ya pase muy pronto todo este tema y podamos viajar con una nueva forma de hacerlo.
en viajes de larga distancia y de largo tiempo, pero bueno, Tailandia siempre me ha resultado fascinante y desde que estuve ahí las primeras ocasiones, tengo muy buenos amigos y tengo grandes maestros joyeros que no son una marca, sino que tienen talleres de fabricación muy bonitos, un terminado espectacular y bueno, pues es un país que Bueno, pues aquí te esperamos, evidentemente, como comentas, cuando las cosas se puedan hacer estos viajes, ¿no? De larga distancia. ¿No me escuchas? Yo a ti no, no sé si ha dejado de ahora funcionar. ya, ¿Ahora sí? Ok, sí, perfecto. Pues bueno, lo que te comentaba, cuando podamos hacer esos viajes de larga distancia, pues comentarte que aquí tienes tu casa, que ha sido un placer charlar contigo, que bueno, todo un honor, sobre todo pues que atendieses a nuestra llamada y que bueno, quisieras compartir tu experiencia, tu gran talento y creatividad con, pues bueno, con todos nuestros seguidores. Y nada, pues agradecerte de nuevo, felicitarte por todo el gran trabajo que has hecho. Como he comentado al principio, la joyería mexicana no se puede contar sin Daniel Espinosa. Y nada, esperar verte pronto y si podemos charlar en otra ocasión será fantástico. muchísimas gracias. Bueno, pues les dejo mis redes sociales para cualquier duda o algún tema que puedan tener con muchísimo gusto. Ahí mi Instagram personal es @de Espinosa Joyero y el de la marca es @de Jewelry. Así que con mucho gusto ahí, en Facebook, Daniel Espinosa Jewelry. Será un placer recibirles y contestarles cualquier duda que puedan tener. Un placer, Daniel. Hasta pronto. Muchísimas gracias por Gracias. todo. Hasta Adiós pronto. también a todos los que nos estáis escuchando. Seguid muy atentos también pues, para los próximos webinars que iremos ofreciendo. Gracias, Daniel, gracias a todos. Hasta pronto.